Hola hermanos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Eh, Esta mañana vamos a hablar de una palabra que, que es bastante hermosa y que también grafica de alguna manera el cómo debemos vivir nosotros como cristianos. Está ubicada en Juan 15, y yo les voy a leer eh, el inicio para que nos pongamos en contexto y de ahí vamos a comentar un poquito. Juan 15, voy a comenzar. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El texto continúa, pero hasta ahí más o menos vamos a trabajar hoy día, a exponer hoy día. Y la idea es que podamos reflexionar un poco de esto y sigamos reflexionando con esta palabra porque es bastante importante. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y, y esa es la reflexión que venía, por lo menos en el caso, venía a mí, a mi corazón, es el hecho que, ¿qué podemos hacer separados de Cristo? ¿Qué podemos hacer si no estamos con Dios, si no estamos en su presencia? Permanecer en Cristo es la experiencia que todo cristiano debiese por lo menos anhelar. Eso es como básico. Permanecer en Cristo debe ser nuestra condición natural de nuestra vida, debe ser lo que nos mueva a seguir en esta vida en búsqueda de santidad. Permanecer en Cristo debe ser entonces una condición natural de vida a través del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y esta es la nueva forma que tenemos nosotros de poder relacionarnos, de poder vivir en una vida eh, cristiana. El retrato de la vid y los pámpanos, que es muy gráfico y muy bonito, nos muestra esta unión vital que tenemos nosotros con Jesús. Imagínense un fruto que pueda por sí solo desenvolverse en un bosque, por ejemplo. ¿Podría ese fruto por sí solo de alguna manera crecer? Es difícil, ¿cierto? Tiene que estar unido, en este caso, al árbol para poder de alguna manera desarrollarse. Entonces, nosotros es exactamente lo mismo. Separados de Cristo es sumamente difícil poder seguir creciendo. Cada cristiano está inseparablemente enlazado, pegado, pegado a Cristo. Y no solamente en el área espiritual, sino que en todas las áreas de nuestras vidas. A veces nosotros siempre nos orientamos a quizás tener una vida espiritual y enfocamos todo en el ámbito espiritual, pero también lo espiritual trasciende a lo físico. Y ahí debemos entender que todo lo que hagamos en nuestras vidas debe estar dispuesto y puesto para el Señor. Él debe abarcar todo eso. Entonces, el área espiritual no es solamente para algunas cosas, sino que es en todas las áreas de nuestra vida. Ahí debe estar Cristo y nosotros debemos estar pegados a Él, pegados, unidos, enlazados.
Y esto, cuando logramos de alguna manera estar en este enlace, en esta unión pegado a Cristo, es cuando mostramos la evidencia de que nuestra vida realmente ha sido transformada. Nuestra vida transformada es la evidencia de que Cristo entró en nosotros, nos transformó plenamente, nuestro espíritu, su Espíritu Santo nos lleva y nos transforma y nos guía, y nosotros somos de alguna manera dejados llevar por Él, por su poder. Y eso es la evidencia de que ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. En resumen, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, que dirija nuestra voluntad y que transforme todas nuestras formas de ser, nuestros afectos, nuestras acciones. Jesús nos dijo la importancia de permanecer como símbolo de fe, como un símbolo de fe verdadera, cuando dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso lo dice en Juan 8, 31. Juan 8, 31. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si nosotros permanecemos en la palabra escrita, en lo que el Señor nos entregó a través de su palabra, si permanecemos en ella, nosotros vamos a ser recién, de alguna manera, verdaderamente sus discípulos. Cuando seamos transformados plenamente en nuestra mente y así en nuestro corazón, y todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, ahí podríamos de alguna manera decir fehacientemente de que somos discípulos del Señor. Permanecer, ¿qué es permanecer? Permanecer es quedarse ahí. Estar fuerte, plantado en un lugar. Eso es permanecer, por lo menos el del que habla ahí. Permanecer es estar de alguna manera casi cohesionado con Cristo, muy unido, muy pegado. Pero ¿por qué permanecer en Jesús es tan importante? ¿Por qué podría ser tan importante? Romanos 7:18 nos dice lo siguiente. Dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. En nosotros no habita nada bueno. Por sí solos, nosotros no podemos dar nada bueno, porque el pecado mora en nosotros. Dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Muchos cristianos creemos que en nuestra condición humana podemos ofrecer mucho a Dios. Podemos hacer muchas cosas para el Señor. Estamos tan ocupados a veces tratando de agradar a Dios con nuestras acciones, que pueden ser acciones muy bondadosas, muy hermosas, muy cristianas. Pero a veces nos olvidamos que nuestra relación con Jesús es sumamente más importante que cualquier otra cosa que hagamos con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo. Cuando no permanecemos en Él, ¿qué hacemos? Cuando dejamos que aflore nuestra propia identidad, nuestro propio ego, nuestra propia gloria, cuando no permanecemos definitivamente en Él, ¿qué hacemos? Reforzamos la autosuficiencia. Es decir, que lo que nosotros hacemos es realmente lo mejor. Cuando pensamos que nosotros somos capaces de poder hacer cosas y que somos capaces de hacerlas porque de alguna manera sentimos que tenemos las respuestas para todos, ahí en ese momento nosotros comenzamos a dejar de lado y de alguna manera eclipsar la imagen de Cristo con nuestro propio yo, con nuestro propio ser. Entonces no podemos reflejar a Jesús en ninguna manera. Tratamos de hacer todo con nuestra propia fuerza, pero ¿por qué? Por medio de la carne. Y como resultado caemos en una especie de mero activismo, acciones sin ningún fruto espiritual, por más buenas que parezcan, pero no tienen fruto, porque vienen de nuestros propios esfuerzos, de nuestra carne. Juan
3:6 nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Romanos 8, en el 7 al 8, dice lo siguiente. Romanos 8, del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios nos ha puesto para ser vencedores mediante Jesucristo a través de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Dios nos ha puesto para victoria. Y su palabra en Juan 15:16 dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es Él, y a través de Él y de su Espíritu Santo obrando en nosotros es el que podemos llevar este fruto, y este fruto abundante, y este buen fruto. ¿Pero por qué debemos llevar buen fruto? Su palabra lo dice ahí. En el versículo 18 de Juan 15 dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Por eso es tan importante permanecer en Cristo, porque de esta manera podemos hacer que nuestro Señor se lleve la gloria, que nuestro Padre sea glorificado en los cielos, en que llevemos mucho fruto. Llevar fruto solo puede surgir por permanecer en Jesús y caminar en su Espíritu. Llevar fruto surge solo de llevar una vida de tal forma que siempre me encuentro en Él, camino de la mano con Él y vivo de acuerdo a su palabra. Llevar fruto es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios y a las indicaciones de su Espíritu Santo en nosotros. Así que de esta manera glorificaremos nosotros al Padre y como Jesús dice, así podremos ser llamados sus discípulos. Hermanos, espero que esta palabra les haya ayudado a entender un poquito más, como lo fue para mí también. Sigamos reflexionando en su palabra y permitamos que esa palabra quede en nosotros de tal manera que podamos hacer una acción que provenga no solo de nosotros mismos, sino que provenga directamente de Él, actuando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios les bendiga, les mando un tremendo abrazo. Nos vemos. Chao, chao.